Bueno, pues buenas tardes. Tal y como teníamos programado, vamos a iniciar el evento del Food Startup Day, la primera ponencia programada para este curso. Y esta tarde, bueno, pues contamos con una ponencia titulada Cómo emprender innovando en la alimentación tradicional, a cargo de Lucas Martínez, que es ingeniero agrónomo y egresado de esta escuela. Y bueno, pues aparte de otras muchas cosas que ha sido y que es, pues ha decidido y es ahora emprendedor en el ámbito alimentario. Y bueno, se ha decidido a iniciar una aventura en este mundo de las food startups, en un contexto de pues, alimentación tradicional, ¿no? que nos va a contar ahora con una propuesta muy, muy interesante, muy innovadora, ¿no? Este ciclo pues, quiere traer espacios de este tipo, emprendimientos y experiencias que consideramos interesantes y singulares dentro del mundo de las food startups, pues que tengamos un testimonio de primera mano. Y en este caso, pues Lucas Martínez pues, nos va a trasladar esa vivencia, esa experiencia, ¿no? Como he dicho, Lucas es ingeniero agrónomo, ha desarrollado su profesión en diferentes empresas del sector y bueno, él ahora también lo contará y le podremos preguntar. Ha evolucionado hasta llegar a este punto, ¿no? Y bueno, y aparte es, como vuelvo a repetir, egresado de esta escuela, lo cual pues bueno, nos hace sentir orgullosos de haber formado profesionales que han evolucionado, evolucionan e innovan en el sector como lo hace Lucas. Nada, agradecerle a Lucas el que esté aquí esta tarde. Muchas gracias, Lucas, por acompañarnos y por participar en este foro. Y nada, adelante, coméntanos esta aventura y al final abriremos un turno de preguntas. Muy bien. Nada, primero de todo, Gabriel, muchísimas gracias a ti por la invitación y nada, felicitaros por estas iniciativas porque la verdad es que las veo de mucho interés. Bueno, como decía Gabriel, yo estudié en la escuela, agrónomos, y al principio yo pensaba dedicarme únicamente a las plantas, que era para lo que había entrado en la carrera. Y poco a poco descubriendo, gracias a Gabriel, al profesor Buitrago, a otros profesores que están metidos más en la parte de empresa, fui conociendo la empresa que no tenía, cuando entré en la universidad, no tenía ni idea de lo que era una empresa, ni idea de lo que era el marketing. Y gracias a estos profesores que dan otras asignaturas que no están tan relacionadas, en principio parece que no están tan relacionadas, pero lo que te hacen es abrir las miras y ver que hay mundo más allá, ¿no? de lo que en principio pensabas a lo que te ibas a dedicar. Bueno, como decía Gabriel, me he dedicado sobre todo a ventas, exportación. También puse una empresa en funcionamiento ya para un inversor, extranjero. Y al final me decidí, junto con un amigo y socio, a emprender y a crear Carlota, que ahora os voy a explicar qué es Carlota, qué es el concepto de la empresa que tenemos, por qué la hemos creado, qué ofrecemos, y luego también daros unos detalles sobre cómo llevar a cabo, bajo humilde experiencia, cómo llevar a cabo un proyecto, cómo comenzar y qué es ser emprendedor, ¿no? Que muchas veces puede parecer muy bonito la palabra emprendedor y todo lo que conlleva y el peso que tiene, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos hablando sobre Carlota, sobre la empresa. Bueno, la creamos, es una empresa, está radicada en Valencia, estamos en Rafael Buñol, cerquita de Valencia. Nos dedicamos a alimentación bio y vegana, y hacemos básicamente conservas, comidas para llevar en conserva. Entonces, aquí podéis ver un ejemplo. Esto es lo que hacemos. Hacemos comida, de ahí el título de la ponencia, ¿no? Comida tradicional, pero innovando. Aquí, por ejemplo, tenéis una boloñesa vegana. Hacemos una salsa de tomate, una boloñesa, y lo traducimos al veganismo, ¿no? Entonces, de ahí innovando. Hemos intentado darle una vuelta a los platos que comemos normalmente en casa: fabada,
platos de arroz, traducirlos al veganismo y darles un toque especial. Primero de todo, ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes hemos fundado la empresa? Pues ahí está Carles, que es mi amigo y socio, y yo. Lo fundamos, bueno, nosotros antes de empezar con Carlota, lo fundamos en 2015, como os decía. Antes de empezar, teníamos miles de ideas en la cabeza. Carles se ha dedicado muchísimos años a importación, estaba en calzado. Yo me dedicaba a agroquímicos. También estaba en ventas, en exportación, y entonces siempre veíamos, comíamos en un restaurante en el extranjero, he visto un restaurante en Brasil, lo tenemos que montar aquí, veíamos un producto en Asia, en un supermercado, esto es fantástico, y siempre estábamos dándole vueltas, soñando, ¿no? Al final eran todo conversaciones, ¿no? Nos gustaba este mundo. Y decidimos, oye, ¿y si montamos algo? Y empezamos un montón de ideas. Primero, si montábamos bicicletas, que si importábamos moda, que si, bueno, dándole vueltas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que era más el espíritu emprendedor, más que hacíamos, las ganas de emprender, ¿no? Fue lo que nos llevó a montar la empresa. Entonces, al final, después de hacer estudios, hicimos proyectos de empresa, hemos hecho 3, 4 antes de realmente centrarnos en Carlota. Aquí le encontramos algo más, no solo un producto, encontramos un porqué, encontramos una necesidad real no cubierta. Nosotros comíamos fuera de casa, comíamos en la oficina y nos dábamos cuenta que comíamos regular, ¿no? Si traíamos tupper de casa bien, pero si hacíamos algo rápido comíamos mal, y si lo comprábamos normalmente comíamos muy mal. No sé si estáis acostumbrados a comer conservas, pero platos en conserva, pero bueno, o comes con mucha grasa, una fabada, algo demasiado contundente para estar en la oficina, o comes algo sin sabor, algo como de régimen, ¿no? Nosotros queríamos algo, lo que nos hacemos nosotros en casa, pero poderlo comprar y poderlo llevar y que fuera útil, ¿no? Entonces, de ahí nace la idea de Carlota. Estuvimos dándole vueltas, qué platos hacer, qué podríamos hacer. Carles cocina espectacular, es vegano, es vegetariano, entonces estos platos los trabajaba muy bien, y un día comiendo, oye, ¿por qué no hacemos estos platos? De ahí surgió todo. Nos centramos en el plato vegano, porque nuestra idea sobre todo era, bueno, como decía, tener un motivo más allá de montar una empresa, porque si no, ¿cuál es nuestro motivo? Intentar mejorar la alimentación, lo que nos gustaría haber encontrado nosotros, ofrecérselo al resto de consumidores, ¿no? Intentar mejorar su alimentación, su día a día, que no esté causado el comer mal por no tener tiempo para cocinar o por no tener al abasto comida preparada, ¿no? De ahí surgieron todos estos platos, están muy cuidados nutricionalmente, muy cuidados el sabor, y hemos apostado por hacer, repito, lo que nosotros haríamos en casa, ponerlo en un bote. ¿Por qué decimos de forma tradicional? O sea, comida tradicional, porque realmente el método es como lo haríamos. Un sofrito, tiempo para cocinarse. Es una comida hecha sin prisa, con ingredientes de primera calidad, sin ningún tipo de conservantes, ningún tipo de artificiales, ningún tipo de colorantes, 100% lo que se ve. Vamos, por eso también lo hacemos en vidrio y la etiqueta está muy claro lo que hacemos, porque lo que ofrecemos es comida casera hecha en conserva con un método tradicional como es ya digo, la conserva. Bueno, aquí cómo empezamos. Como digo, empezamos en 2015, simplemente a abrir la empresa. En 2016 empezamos ya a salir a la calle. Pues muy valientes, empezamos. Pusimos una etiqueta, compramos, comercializamos una línea de productos que ahora ya prácticamente no llevamos ninguno de ellos. Hamburguesas veganas, unas cremas y legumbres. Las pusimos en la cesta esta que veis y íbamos tocando puerta por puerta, después de trabajar, por supuesto,
nosotros teníamos nuestros trabajos, seguíamos en la empresa y después de trabajar tocábamos puertas, llamábamos a todas las tiendas de la zona y ahora, ¿por qué digo muy valientes? Porque ahora veo lo que llevamos y lo que me... Vamos, es normal que nos dijeran en muchos sitios, no, esto ya lo tenemos, porque realmente no estábamos ofreciendo nada que no tuvieran. Simplemente estábamos probando. ¿De qué nos sirvió esto? Pues tuvimos muchísimo contacto con las tiendas, con los veíamos lo que estaban los consumidores comprando, hicimos mucha calle y de esto aprendimos, claro, aprendimos muchísimo. Hicimos digamos, aparte del estudio de mercado que puedes hacer de una forma teórica, mirando en internet, mirando estudios que ya están publicados, aparte, aquí es donde realmente hicimos estudio de campo, ¿no? Y lo hicimos con la cesta colgada al codo, ¿no? Y bueno, como digo, de aquí aprendimos muchísimo, nos pusieron en el sitio qué es lo que busca la gente, qué no busca, qué es lo que falta en las estanterías de las tiendas de este tipo de alimentación y dónde podíamos destacar. Nosotros llevamos nuestra idea, pero a partir de aquí terminamos de perfilarla. Segunda aventura, como digo, la primera, aprender del canal, aprender de las tiendas, de los consumidores. Segunda, vale, ¿y esto que queremos nosotros producir, cómo lo llevamos a cabo? Cuando tienes unas producciones gigantes, es relativamente fácil. Vas a una fábrica, la fábrica te pone la alfombra roja y a trabajar, ¿no? Nosotros teníamos una limitación grande, como cualquier empresa que empieza, que es que los volúmenes iban a ser pequeños en un principio. Ahora no tendríamos este problema, en su momento lo teníamos. Era una apuesta, era un riesgo grande y también, eso también lo comentaremos luego, los proveedores con los que nos juntábamos tampoco nos ponían la alfombra roja que digo. Parece que vaya, que digo que le pondrían a un grande. Parece que vas a comprar, eres un cliente y te van a aceptar bien, pero te encuentras reticencias por parte de los proveedores de tú quién eres, qué vas a hacer, no voy a perder tiempo para que después no trabajemos, ¿no? No eres suficientemente interesante. Luego entrábamos a sitios que no reunían las condiciones que nosotros buscábamos para cocinar como nosotros queríamos, con la calidad que nosotros queríamos. Total que esta búsqueda de proveedores se dilató bastante en el tiempo porque tuvimos que hacer, recorrimos toda España, tuvimos que buscar por toda España. Viajamos bastante, encontramos al final quién nos cuadraba y ahora trabajamos con unos proveedores seleccionados y en estrecha colaboración, son parte, digamos, de la empresa. ¿Cómo producimos? Pues producimos bajo la norma de producción ecológica y producimos también con esta norma IFS, que es muy valorada para la gran distribución. Aseguramos toda la trazabilidad, sabemos dónde compramos, seleccionamos también dónde comprar la materia prima, todo bio, en la medida de lo posible hay ingredientes que no se encuentran, pero en la medida de lo posible que sea todo nacional y el método de producción, como os decía, es industrial, pero es un método muy tradicional. Es como lo podríamos hacer en casa. Cocinamos en unas ollas a tamaño industrial, pero al final son unas vacinas, unas ollas que se hace el sofrito, se cocina tal cual lo haríamos en casa y esto después lo pasamos por autoclave. Entonces, todo el método de esterilización es calor. Entonces, aquí no hay ningún tipo de químico, ningún tipo de ingrediente artificial. Siguiente paso, ya tenemos el producto, aquí empezamos a hacer nuestras recetas propias, empezamos con platos, con guisos ya propios que no estaban en el mercado, con lo que ya pudimos ir a distribuidores, tanto a cadenas de distribución, supermercados, como a distribuidores que vendían en tiendas. En principio, donde entramos fue a nivel local, cuando empezamos el primer año, a nivel local en herboristerías y en tiendas, digamos así, de dietética. En tiendas bio, pequeños supermercados bio, y en este tipo de canal especializado. Después entramos en toda España, ya hicimos fuimos por primera vez a una feria en 2016 finales,
y entramos en contacto con diferentes distribuidores y allí conseguimos cerrar distribuciones para prácticamente toda España. Ahora ya tenemos España a día de hoy la tenemos totalmente cubierta con distribuidores que a su vez distribuyen a estos minoristas a tiendas especializadas. Pero el salto verdadero lo dimos cuando entramos en cadenas. Entramos en cadenas grandes como pueden ser aquí en Valencia Navarro, que sería la referencia. En Cataluña tenemos Veritas, luego también está Biosebon, que es una francesa que también tiene varias, Ecorganic, que también lo veréis por Valencia. Sobre todo ya el salto cualitativo lo dimos cuando entramos en Carrefour también, y en las tiendas, primero empezamos en las tiendas bio que tienen en Madrid, tienen en ciertas ciudades, tienen Carrefour Bio, y luego ya entramos en hipermercados. Y otro hito también que cumplimos en cuanto a la distribución ya fue empezar a exportar. Estamos en Soriana, que es una cadena de supermercados mexicana. Estamos también en Qatar, en Monoprix y en Carrefour. Luego también estamos exportando a Japón. Ahora hemos cerrado una distribución para Alemania. Y bueno, y muchas cosas en cocina, que es lo interesante. Vemos que esto es un producto, digamos, para un segmento muy concreto, relativamente pequeño, pero que tiene una acogida a nivel global, ya no en todos los países, pero sí en los países, sí en los mercados donde el bio está más desarrollado, América del Norte, en toda Europa. Ahí vemos que hay muchas posibilidades, ¿no? Los mercados, bueno, estos mercados suelen estar más maduros que el español, pero aún así vemos posibilidades y, como digo, estamos cerrando acuerdos. Y luego, aquí hablaba del segmento al que nos dirigimos. Esto sí que lo teníamos más o menos claro desde el principio, a quién nos queríamos dirigir, para quién estaba creada la marca y quién iba a ser nuestro consumidor, ¿no? Aquí tenemos un prototipo de quién es el consumidor. Luego, por supuesto, la tipología es mucho más grande, pero tenemos un prototipo de quién busca nuestros productos. Pues es una persona entre 30 a 40 años, tiene poco tiempo para cocinar, suele comer fuera de casa, le gusta comer bien, cuida su salud y, sobre todo, cuida muchísimo la alimentación. Entonces, bueno, aquí va a buscar lo mejor, ¿no? Y lo mejor entendemos que sea natural, comer como cocinaría en casa y que tenga sabor. Aquí al final por lo que vemos en redes sociales, por lo que vemos las compras que nos hacen online, va siendo más o menos el perfil de persona. Es un consumidor, el consumidor bio es un consumidor muy exigente, sabe lo que compra, lo estudia y tienen una relación con nosotros que a mí muchas veces me sorprende, ¿no? A lo mejor te escriben, ¿sabes que este ingrediente si no lo utilizas no sé cuántos? O, oye, me preguntan, ¿en qué material estáis haciendo la etiqueta? Vamos, a mí no se me hubiera ocurrido, por ejemplo, hacer esas consultas a Puleva, ¿no? O a Nestlé. Y este consumidor está muy implicado en la alimentación, lo cual para nosotros, aparte de que nos enriquece, nos permite tener una relación más estrecha con el consumidor y es muy bonito. A partir de aquí, claro, ¿qué aspectos hemos cuidado más? Este público al que nos estamos dirigiendo mira mucho, como digo, todo lo que lleva, no solo que esté bueno o que el precio sea X, sino mira muchísimo de dónde vienen los ingredientes, si tiene gluten, si tiene lácteos, si cumplimos, dónde compramos la materia prima. Y entonces estos elementos los hemos cuidado muchísimo. Como veis, bueno, aquí esto es una de nuestras etiquetas, está hecha con papel reciclado. Las tapas libres de BPA, lo hacemos todo en vidrio, lo cual es un impedimento, se rompe, pesa más para el transporte. Entiendo que es un impedimento, pero a mí personalmente, y así lo enfocamos para el público al que nos dirigimos, es como nos gusta comerlo, calentarlo en un vidrio, no tener miedo que tenga restos de plástico, poder reutilizar estos envases y, bueno, cuidar más el sabor y la calidad a largo plazo del producto, ¿no?
Y también, como digo, todo el resto el packaging, todos los elementos alrededor del producto, no simplemente el alimento que contiene, lo hemos cuidado muchísimo, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, ¿qué nos hace diferentes? Lo que hemos buscado, porque producto bio hay, producto vegano hay, lo que hemos buscado, sobre todo, es que tuviera sabor. Que tuviera sabor y que fuera saludable. Esto, claro, en cuanto empezamos a quitarles ingredientes con poca grasa, bajo en sal, empezamos a quitarles, pues ya tiene una labor de cocina importante. Todos los platos tienen muchas vueltas. Les hemos buscado que tengan, como decía, esta pizca esta pizca especial, y a la vez esto nos está haciendo un poco diferente. Aparte de diferenciarnos, nos está haciendo que haya gente que realmente esto no le agrade al 100%, pero intentamos, sobre todo, no dejar indiferentes. Esto, como digo, lleva un trabajo, tiene... no sé, aquí es la parte de innovar, hemos querido darle una vuelta a lo que sería aceptado por todos, pero hemos querido aquí darle valor añadido al producto para no ser uno más dentro del lineal, porque si éramos uno más, siendo el último que entrábamos el último jugador, digamos, teníamos todas las de perder. Entonces aquí sí que por el feedback que tenemos de los clientes, sí que repiten, les gusta, y el que lo consume se hace fiel, porque le gusta el sabor en general de cómo cocinamos, ¿no? Y eso para nosotros es algo que nos hace estar muy satisfechos. Y bueno, no quería terminar de hablar de Carlota sin explicaros el nuevo proyecto que llevamos entre manos. Hemos lanzado la nueva marca, que es Coco Vegan. Teníamos un impedimento para entrar en muchas cadenas, que es que fuera bio. Nos decían que no funcionaban con bio, que el precio era más elevado de lo que ellos trabajan. Entonces, a partir de aquí, planteamos también pasarlo a no bio, que sigue siendo natural, sigue siendo una forma de cocinado tradicional. Los sabores los cuidamos igual, pero los ingredientes no son bio. Seguimos mirando que sea vegano y que aquí veis el Nutri-Score, nos salen en todos los platos, no sale que es saludable. Sobre todo, salud, sabor y que sea vegano. Aquí lo hemos hecho para comer también como algo un poco más innovador, pues lo hemos hecho en un tarro un poco más ancho, para poder comer directamente del bote, no tener que pasarlo a un plato, que cuando estás fuera de casa pues nos hemos dado cuenta que esto puede dificultar, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que os quería comentar sobre Carlota. Como os decía, el motivo de Carlota, intentar llegar a cuanto más público mejor para mejorar su alimentación. Entonces, mirar por salud, medio ambiente, como os digo, reciclable, bio, vegano, y sobre todo facilitar el día a día de los consumidores. Y a partir de aquí, bueno, ¿qué consejos podría dar a la hora de montar una empresa, ¿no? Bueno, cuando arrancas, lo primero que tienes, surge una idea. A partir de la idea empieza todo, ¿no? Sin una idea no tenemos nada. Pero a partir de la idea tenemos una hoja en blanco. Una hoja en blanco que tenemos que nosotros ir escribiendo el camino. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que saber a quién queremos vender, dónde lo vamos a fabricar. Tenemos muchísimas decisiones que tomar. Como cuando empezamos con una empresa, está todo por hacer. Y cualquier camino que cojamos puede ser tan bueno como malo. El caso es que o vas dando pasos o la empresa no arranca, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene el emprender, que tienes que comenzar a andar. Comenzar a andar, muchas veces te equivocas, tienes que dar un paso al lado, un paso atrás y volver a replantear y seguir adelante. Es decir, esto lo bonito que tiene es que es flexible.
vamos moviéndonos. Nosotros, por lo menos, en Carlota, la idea que tenemos, todo lo que no se salga, que sea saludable, que sea alimentación, que sea vegano, podemos estudiarlo, ¿no? ¿Esto qué querría decir? Que un día podríamos estar haciendo potitos para niños y otro día podríamos estar haciendo comida para deportistas, pero vamos, el espectro es muy grande y cómo lo podemos hacer, dónde lo vamos a vender, qué productos vamos a sacar, pues aquí ya entra la imaginación, ¿no? Y un poco el arte de cada emprendedor, cómo lo hará mejor o peor, ¿no? Sobre todo, hay que tener cientos de cosas en mente, ¿no? Cuando empiezas una empresa, pero sobre todo 4 cosas que me gustaría destacar, 4 aspectos, serían por una parte el cliente, por otra, cómo lo vamos a fabricar, ¿no? Por otra, dónde lo vamos a distribuir y por último, la cuarta, de dónde vamos a sacar los fondos, ¿no? Entonces, si empezamos hablando del cliente, tenemos... Bajo mi punto de vista, esto, como digo, no hay ningún manual que te dé la empresa de éxito, si no seríamos todos Amazon. Por desgracia, no, ese manual no lo hay. Bajo mi punto de vista, tenemos que tener lo primero, no hay empresa si no hay cliente. Si no hay un mercado, si no hay alguien que te vaya a comprar el producto o el servicio, no existe la empresa. Entonces, antes de qué vamos a vender, es a quién vamos a vender y qué vamos a satisfacer, qué necesidad no cubierta hay y a partir de ahí rueda todo. Es decir, es la esencia del marketing. El cliente está en el centro y todo lo demás va alrededor. Entonces, tenemos que conocer bien al cliente, saber quién está dispuesto, porque muchas veces decimos, ¿quién es mi cliente? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, cualquier persona que coma, ¿no? Bueno, sí, podría ser, pero tenemos que acotarlo muchísimo más, tenemos que definirlo más para poderle dar más satisfacción que si está comprando cualquier otra comida que hay en el mercado, en el supermercado, en un bar o cocinado de su casa, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que saber muy bien qué está buscando, qué necesita y a partir de ahí construir todo el resto. En cuanto a los proveedores, como os decía antes, es una cuestión que no te lo planteas cuando empiezas, pero cuando te pones a comprar te das cuenta de lo digamos, difícil que es encontrar tu proveedor. Hay muchísimos proveedores, hay muchísima oferta en el mercado, pero tiene que cumplir unos volúmenes, unos precios, unas calidades, estar en unos sitios y haber una conexión también. O sea, esto no son relaciones vacías, son o una compra-venta puntual. Son relaciones a largo plazo. Si tienes un buen proveedor que te apoye, que no te dé problemas en los plazos de entrega, que evolucione contigo, con ese proveedor vas a poder trabajar. En otro caso va a ser difícil. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Y no solo hablo de proveedores de materias primas, proveedores de todo tipo. Todos los socios que giran alrededor de la empresa, desde la asesoría que te lleva las cuentas hasta la agencia de marketing, todos los socios, porque yo prefiero verlos así que como un simple proveedor que hay alrededor de la empresa, tiene que haber una sintonía y hasta que los encuentras, pues bueno, esto es un punto importante a tener en cuenta y a darle importancia. La distribución. Claro, cuando hacemos un plan de empresa, lo primero que pensamos es, por ejemplo, en el caso de Carlota, diríamos, pues yo quiero estar en el Corte Inglés, en Carrefour, en Consum y decimos una lista, lo hacemos en el plan de empresa y nos sale fantástico, ¿no? Después, cuando vamos a trabajar con ellos, nos damos cuenta que aquí hay una barrera, ¿no? Son, digamos, el primer cliente al que tienes que convencer y suele ser el cliente más duro de convencer, porque nosotros nos estamos enfocando en este target que lo tenemos muy claro, quién es, qué edad tiene, qué tipo de consumo hace, y después nos estamos encontrando con que cuando vamos a la distribución le decimos, no, es que hay un 10% de gente que tiene este tipo de consumo, está creciendo al tantos% anual en Europa. Sí, pero yo tengo que quitar un bote
nos dice, por ejemplo, cualquier comprador de gran distribución, yo tengo que quitar un bote para poner el tuyo. Y ese bote que quito, para mí es un riesgo. Yo con ese bote estoy ganando dinero, cambio una marca, pongo la tuya. ¿Por qué voy a apostar en ti? Entonces, esto es un punto a tener muy en cuenta cuando estamos montando una empresa. Nosotros hacemos en el papel, todo cabe, ¿no? Y un Excel es muy fácil de rellenar. ¿Dónde vamos a vender? Aquí, aquí y allá. Tenemos que ver si realmente hay oportunidad de entrar, qué márgenes trabajan, qué condiciones nos van a pedir, si nosotros vamos a los volúmenes con los que trabajan y los plazos. Tenemos que saber muchas cosas sobre el canal donde vamos a trabajar para ver si ese es el canal en el que nos tenemos que enfocar o tenemos que darle una vuelta y buscar otra forma, no sé, depende del producto que sea, pues a lo mejor hacer venta directa, venta online, pasar por distribuidores, exportar. Es un tema el de la distribución a dedicarle mucho tiempo porque realmente si no conseguimos entrar en este canal, en el canal que hayamos decidido, no hay cliente. Es decir, si no llega a las manos del consumidor final, no hay empresa. Y por último, la financiación. Es un tema, bueno, creo que de todos ellos, aunque parezca muy difícil, de todos ellos es el menor o el más salvable porque hay bancos, hay inversores. Es más fácil convencer a un banco que convencer a Carrefour o a Consum o a Mercadona, pero tenemos que tener muy claro cuánto nos van a costar, cuánto nos va a costar producir, qué gastos vamos a tener, cómo vamos a organizar la empresa. Los gastos fijos, ¿cuánto va a ser? Es decir, ¿qué equipo voy a tener de personas? ¿Qué recursos necesito en la empresa? Estos números, tanto económicos, de cuánto voy a vender, cuánto me van a costar las cosas, como de finanzas, cómo voy a conseguir el dinero, es un tema muy importante para cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, aquí como consejo para una nueva empresa, para una empresa pequeña que empieza, pues controlar bastante los gastos fijos e intentar salir con la mochila más pequeña posible. Solo así, conforme vayan subiendo las ventas, aunque resulte un poquito más lento porque no tienes ese empuje inicial, desde la estabilidad económica se puede ir construyendo bien. Cuando vas siempre apurado de dinero, no llegas, ahí es cuando una idea que puede ser fantástica, un proyecto que puede ser maravilloso, se puede ir al traste por una cuestión de tesorería, ¿no? De no tener el dinero cuando lo necesitas y, bueno, se ve cientos de empresas que cierran por este tema. Y por último, pues bueno, hemos visto qué aspectos, os he comentado qué aspectos veo más importantes cuidar sobre la empresa y también tenemos que hablar sobre el emprendedor. Entonces, bueno, habréis visto en clase qué diferencia, qué es un emprendedor y qué es un empresario, ¿no? Bueno, y si no, os comento mi idea. Yo creo que un empresario, pues bueno, podemos coger un traspaso de un negocio y seguir con el negocio y ganar dinero y gestionarlo muy bien. Seríamos un empresario que puede ser de pequeño, grande, de éxito, pero creo que un emprendedor es algo más. Tiene que darle una vuelta a lo que ya hay. Tiene que ya no inventar la rueda, ya no tiene por qué ser algo tecnológico súper avanzado, sino la forma de hacer las cosas, la forma de relacionarse con el cliente, los procesos que se hacen dentro de la empresa, darle un giro. Y creo que el emprendedor es más una forma de ver los negocios o de ver incluso la vida, más allá que un buen gestor que sepa gestionar bien la empresa. Entonces, bueno, cuando empiezas, ya has hecho todo el estudio, el proyecto que hemos visto antes, ya tienes todo claro, todos los números hechos, todas las gráficas, lo tienes todo claro y ahí es cuando te planteas, vale, ¿y cuál es el primer paso, no? Entonces tú ahí es cuando empiezas a andar y empiezas a gestionar y vas viendo si los pasos que estás dando son los adecuados o no. El mercado te va poniendo en el sitio los resultados. Entonces, esto en principio, vamos, por lo menos lo que yo me imaginaba, ¿no? Que emprender pues era estar en un ambiente fantástico, en una oficina molona,
con unos compañeros divertidos y que todos estamos en la misma onda, ¿no? Pensaba que iba a ser pues romper un poco hacerlo a mi manera y todo iba a ser como más joven, ¿no? A la vez, tú te quieres mostrar a los bancos, a los proveedores, a los clientes, como que eres una persona seria, convencido de lo que haces, lo tienes todos los números hechos y que no hay lugar al fallo, ¿no? Porque está todo bien atado y bien atado. Pero en verdad, ellos te están viendo un poco en esta situación, ¿no? Bueno, vamos a ver, estos dos no saben quién son, vienen aquí, no saben cuánto van a comprar, no saben cuánto van a vender, acaban de arrancar y te emplazan a dentro de unos meses. Bueno, ya dentro de un añito hablamos, cuando lo tengáis claro, hablamos, ¿no? Te ven un poco, pues eso, el loco, ¿dónde va? Vas al banco y lo mismo, enséñame las cuentas, no, es que no tenemos porque no tenemos histórico. Ah, pues nada, cuando tengáis histórico, cuando llevéis 3, 4 años y estáis dando beneficios, venís y hablamos, ¿no? Claro, aquí te vas cerrando puertas porque pues no confían tanto en ti, ¿no? Y esto es también algo que hay que salvar como emprendedor y que hay que encajar, porque al principio tú te piensas que lo vas a tener mucho más fácil de lo que realmente es, sobre todo la primera etapa, donde no hay clientes, no hay números y la gente lo que quiere son resultados. Y también hay que estar muy concienciado de que un emprendedor al final es un hombre orquesta, ¿no? Lo tiene que hacer todo uno, tiene que estar por la mañana en el almacén, por la tarde cogiendo 2 teléfonos, contestando desde diferentes emails para que parezca que hay departamentos y que la cosa es una empresa seria, no es un chiringuito. Y, como digo, arremangándote a cualquier cosa que necesite la empresa, tienes que tener ánimo. Si no vas con esta idea de yo puedo con todo, si no lo sé, lo aprendo, al final tienes un problema porque la empresa va pidiéndote muchas cosas diferentes día a día, apaga un fuego aquí, habla con un proveedor, habla con un cliente, tienes que ser un poco navaja suiza, ¿no? Y bueno, ya para terminar, eh, simplemente terminar con esto, una frase que me gusta, como dice aquí, eh, un hombre con una nueva idea es un loco hasta que esta idea se demuestra que funciona, ¿no? Eh, entonces, yo simplemente os quería animar si tenéis, si alguno de vosotros tenéis ganas de emprender, que no os quedéis con la espinita. Si pensáis que es una buena idea, hay que pensarlo, hay que planearlo y hay que tenerlo todo muy atado, pero que os animéis, os lancéis y arranquéis el vuelo. Y no solamente con una empresa, creando una empresa. Yo creo que el emprendimiento es un sentimiento y lo podéis poner en marcha. Bien estéis trabajando en una empresa, poniendo un proyecto nuevo en funcionamiento, dentro del mismo funcionamiento, dentro de la marcha normal de la empresa. En vuestra vida personal, quiero irme a trabajar al extranjero, quiero aprender a tocar el piano y tengo 60 años. Pues bueno, eso también es ser emprendedor, ¿verdad? Y no tener miedo a comenzar cosas nuevas. Y con esto, nada, agradeceros vuestra atención y cualquier cosa que tengáis dudas, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lucas. Ha sido muy interesante tu exposición. En principio, los asistentes pueden intervenir con sus micros. ¿Acaso nos vamos ordenando? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tenía una. Sí, adelante. Sí, es que era como a mitad de la presentación que has dicho que tenéis como una nueva línea de productos Sí, que no son correcto. bio, Sí. que estáis ¿en qué se diferencia? ¿Cómo que o sea, qué son los ingredientes no bio o bio en el otro Vale, caso? vale. Lo que diferencia a Carlota de Coco Vegan, Carlota tiene bio, hablo de ecológicos. Son ingredientes de agricultura ecológica. Entonces, estos ingredientes, esto en Carlota son ingredientes 100% vegetales, todo vegano y además de agricultura ecológica.
Aquí veíamos que se incrementa el precio, claro, lógicamente la agricultura ecológica, los precios de los productos son más altos, con lo que veíamos que teníamos una barrera de entrada aquí por precio. Y también porque muchos de los supermercados regionales, supermercados más pequeños, que no sean hipermercados, no tienen esta zona bio donde colocar nuestro producto. Entonces aquí veíamos que una segunda barrera, precio, y que no trabajaban productos bio. Con lo que decidimos llevarlo al gran público, digamos, el mismo concepto de Carlota, que es comida sana, vegetariana y que tuviera sabor. Entonces, de ahí ha nacido Coco Vegan. Bien, perfecto, gracias. Yo Sí, también quería decirte que la salsa de boloñesa esta, que la sí, tendré que probar porque, quiero decir, es que hay algunos productos que me han interesado mucho y quiero sí. de verdad saber si, porque a lo mejor no me gustan, no lo sé. Entonces, quiero probarlo porque si de verdad me gusta, yo creo que sería un cliente bastante, no es que sea vegano ni nada, pero como que me Sí, interesa mucho comer sano y muy si bien. además me gusta bueno, el precio en principio creo que me lo podría permitir, pero que Sí. me gustaría, estoy muy interesado en probarlo. Pues vamos, aquí yo os invito a todos, no está dedicado únicamente a vegetarianos ni a veganos, esto, bueno, a todos bueno, a la mayoría últimamente nos gusta comer mejor, ¿no? No saber lo que comemos, sobre todo, y bueno, aquí estos platos que están traducidos al veganismo, como digo, no tienen por qué ser solo para veganos. Esto para cualquier consumidor que esté interesado en reducir el consumo de carne o en comer un poco más saludable, ¿no? Sí, ese es mi caso, ese es mi caso. Sí, estupendo. Pues nada, te invito, lo puedes ver en nuestra página web, las recetas que tenemos, que la verdad es que, bueno, hay cosas interesantes. Así que os invito a todos a mirar lo que tenemos en la página web. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una Sí, yo tenía... pregunta. Sí. Has dicho que empezasteis, bueno, yendo en plan puerta por puerta y a los supermercados y tal, ¿no? A Sí. partir de ese punto de que ya empezasteis a vender algo, ¿cómo fue esa escalada hasta donde estáis ahora? En plan, ¿cómo publicitasteis un poco más y todo eso? Vale. Esto es un tema también que tenemos un limitante por una cuestión de financiación, ¿no? No hemos ido con la idea startup que alguien invierta una cantidad grande de dinero y con eso poder hacer campañas a lo grande, ¿no? Entonces hemos ido poquito a poquito trabajando bien, cuidando mucho el producto y el simple boca a boca, el buen hacer, nos ha ido dándonos a conocer. Y ahora dentro del bio, fuera del bio, por desgracia no se conoce, pero dentro del mundillo bio, pues ya nos hemos hecho un nombre, ¿no? Y ¿cómo lo hemos hecho? Pues sobre todo venta personal, venta directa. Primero empezamos yendo a las tiendas, de ahí pasamos a tratar con distribuidores y estos distribuidores ya son los que llevan a las herboristerías de cada zona y luego tratando también con los supermercados, bueno, seguimos en ello, con las grandes cadenas seguimos para intentar introducirlo, pero sobre todo venta personal. Luego también hacemos, por supuesto, marketing, algo de redes sociales, página web, pero vamos, así campañas a lo grande como tal, no tenemos todavía la capacidad, la publicidad, la verdad es que es un tema pendiente que tenemos. Vale, gracias. 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 Vale, yo tenía una pregunta. Sí. Vale, vosotros empezáis a trabajar con producto bio, ¿no? Muy bien. Y tomé la decisión de empezar a trabajar productos no bio. Sí. ¿Eso a nivel de producción os ha hecho tener que derivar o hacer como otra planta exclusiva para esa producción o a nivel de legislación no hace falta? No, en absoluto. Es simplemente que esté la trazabilidad que esté muy bien controlada,
lo que hemos hecho con bio, lo que no hemos hecho con bio, al final, como vamos, lo que hacemos es cocinar por días, ¿no? Entonces, este día de producción es para bio, este día de producción es para no bio. Y está totalmente acotado la mercancía, o sea, la materia prima que entra, que sea ecológica o no. En bio lo que miran mucho, claro, para no bio no hay problema. Si hubiera cualquier troza de bio, no habría ningún problema. En ecológico lo que controlan mucho es trazabilidad. Entonces, mientras tengas controlado, han entrado tantos kilos de materia prima, ha salido tantos kilos de producto, no hay ningún problema. Y todos los productos, incluso los de limpieza, tienen que estar certificados. O ahí Sí, bueno, tampoco, la legislación no es tan exigente. No, la materia prima de los alimentos con los que cocinas. Y luego Vale. también sobre todo eso que no lleve, aparte de que sea de agricultura ecológica, no están permitidos un montón de ingredientes artificiales, conservantes, etcétera, que tampoco usaríamos porque, como digo, en la otra marca que no es ecológica no utilizamos. Entonces, eso está dentro un poco de nuestra filosofía, hacerlo de forma natural y que sea saludable. Entonces, tampoco trabajaríamos de esta forma, aunque no sea bio. Vale, muchas gracias. Sí. Hola, buenas, Lucas. Sí, sí. Hola, buenas, soy Álvaro y tengo una pregunta. Tú eres un claro ejemplo de emprendedor, ¿no? O sea... Bueno, sí, vamos, como yo entiendo el emprendedor, sí, no es ni mi compañero ni yo lo hemos hecho por ganar dinero, porque teníamos nuestros trabajos y, oye, podíamos haber hecho carrera dentro de la empresa. Lo hemos hecho por querer poner algo nuevo en funcionamiento y vamos, esto es lo que nos ha movido, más que cambiar un poco el mercado que encontrábamos de alimentación, más que negocio que... Sí, Ya os digo, sí, claro, ya claro. os digo que si lo hacéis por dinero, quizá haya otras vías más rápidas. Ya, pero ahora mi pregunta es, por ejemplo, gente que quiera empezar su propio negocio, que ¿Sí? empiece, pues, que tenga el objetivo de, por ejemplo, ser autónomo y Sí, que obviamente alguien así, pues, ahora mismo lo tiene muy difícil porque ahora mismo tiene que pagar 3 impuestos, que a no ser que vale. seas un autónomo de la hostia, es Sí, imposible que sobrevivas en el mercado porque poca gente puede hacer tanto dinero para pagar las primeras tasas que se te vienen encima. claro. Bueno, aquí es algo que hay que tener en cuenta, como os decía, el tema de la financiación. O sea, hay que tener las cuentas cuadradas y muy cuadradas. Es decir, no podemos hacer castillos en el aire, decir, vamos a vender el primer año, vamos a vender 1 millón de euros y con esto, poco a poco. Quiero decir, tenemos que saber que necesitamos un colchón, no vamos a cobrar durante muchísimo tiempo. Esto es, vamos, como la travesía del desierto. Tienes que atravesarlo y luego ya encuentras el oasis, ¿no? Pero sí, hay que contar con ese colchoncito y sobre todo tener muy claro el negocio para poder generar de forma rápida, empezar a generar algo de dinero. No esperar a que el producto esté maravilloso o a que hayamos desarrollado algo súper novedoso y porque es que hace falta generar dinero desde el principio. Claro, Luego, pero, por ejemplo, si te pones... Sí. sí. No, No, sí, mi, que si te mi pones pregunta es a que fabricar, por ejemplo... tienes que generar... Ay, perdona, Álvaro, perdona, adelante. No, sí, no, me refiero a eso, que ahora para empezar y hoy en día con la pandemia que tenemos encima y todo, hoy en día un emprendedor lo tiene muy, muy, muy difícil. Sí. Hoy en día yo creo que siempre, porque yo digo mucho, no, es que no sé, en los 60 era muy fácil emprender, porque claro, como estaba todo por hacer, ¿no? En los años 60, bueno, pues entonces a lo mejor no tenían ni la información que tenemos ahora, ni la formación que tenemos ahora, ni los medios que tenemos, ¿no? Y hoy es la pandemia y mañana será que están los tipos de interés muy altos y siempre va a haber algo que diga no es el momento. Lo que tenemos que tener claro es, hay una necesidad no cubierta, nosotros tenemos una idea que puede cuadrar y si montamos el proyecto y el proyecto lo vemos interesante, encontrar los medios. Ahí es la dificultad, pero vamos, si esperamos a que sea el momento ideal no hay. Y si lo dejamos esperar, nosotros, por ejemplo, si dejamos ahora cualquiera de las ideas que tenemos y las dejamos en el cajón y dentro de 5 años las intentamos poner en marcha, dentro de 5 años ya han salido. O sea, que es que
lo que estamos pensando nosotros, hay una persona en Italia, otra en Andalucía y otra en tu misma ciudad que están poniéndolo en marcha. Así que Sí. cuando algo veis que es realmente interesante, es hacer números y adelante, y empezar a andar. Vale, muchas gracias. Gracias. Hola, Lucas. Yo soy Ana. Tenía una pregunta también. Sí. Mira, quería comentarte el tema de la producción. Cuando estáis a nivel pequeñito que hacéis muy poca cantidad y pasáis ya a un salto mayor, ¿eso cómo lo hicisteis? El tema de instalaciones y máquinas y todo eso. Como digo, con los proveedores, bueno, empezamos pequeñito, por eso comercializábamos solo, no estábamos haciendo producto propio. Estábamos haciendo un producto que ya está en el mercado, ponerle nuestra etiqueta y venderlo con nuestra marca. Entonces, por eso conseguíamos poca cantidad. Claro, ahí nos decían, pues, con unos cientos de unidades tenéis suficiente. Claro, cuando tenemos que producir para nosotros nuestra receta y que es algo exclusivo, nos vamos ya a miles. Y ahí es donde tuvimos que dar el salto y taparnos los ojos. No hubo otra. Confiar en el producto, todavía no tenerlo vendido, porque claro, antes de comprarlo, los distribuidores, las tiendas quieren verlo. Teníamos que taparnos los ojos, confiar en que iba a salir bien y adelante. Y bueno, así ha sido. Luego también hemos trabajado otras referencias, porque eso con los primeros platos, bueno, funcionaron muy bien, tuvimos suerte y adelante hemos tenido referencias que las hemos sacado, confiábamos también y no han funcionado tan bien. También, como parte positiva, estos son conservas, tenemos varios años de caducidad, con lo que, bueno, tampoco es un mal menor que se venda lento, ¿no? Sí, ¿y ahora cuántos sois más o menos en la empresa? Ahora, nada, mi socio y yo tenemos ahora una persona nueva que va a empezar de redes sociales y página web para hacer un poco lo que decía que teníamos pendiente de la publi, va a empezar ya este mes. Y luego trabajamos sobre todo, externalizado todo. Como os decía, es algo importante para nosotros mantener bien controlados los gastos fijos. Y trabajamos con mucha gente, pues eso, agencia de marketing, contable, todo externalizado para, en la medida de lo posible, tenerlo contenido. Vale, gracias. Gracias. Si más preguntas, ¿nadie se anima? Bueno, parece que no hay más preguntas. Pero bueno, ha habido una buena ronda de preguntas. Pues nada, en principio, ¿nadie se anima más? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Creo que ha estado muy interesante. Es muy interesante todo el proceso y además contado en primera persona. Y creo que, bueno, pues lo que hemos estado viendo en clase de emprendimiento, pues en un caso aplicado, pues hemos visto toda esa teoría pues aplicada en el caso de Lucas y un proceso y sobre todo en base a un producto que bueno, pues ha empezado desde cero, pensando en su orientación al cliente, valorando un poco bueno, el tema de producción, la distribución, el problema que hay en la cadena alimentaria o bueno, la coyuntura o la característica que tiene con la alta concentración de la distribución organizada. Y el tema de financiación, que muchas veces, pues igual empezamos por ahí, pero si lo otro lo tienes atado, me quedo con esa idea, ¿no? Al final, bueno, y aparte si lo haces de una manera escalada, pues bueno, digamos, es accesible, ¿no? O por lo menos abordable, ¿no? Pues nada, yo creo que a todos, hablo en general, ¿no? A mí me ha encantado la charla, creo que es extensivo. Y nada, muchísimas gracias, Lucas, por acompañarnos. Espero que no sea ni la última, o sea, que nos vayas contando conforme vayas avanzando y lanzando nuevos productos y nos vayamos volviendo a ver por aquí, por la escuela. Muy bien, será buena señal. Nada, muchas gracias a ti, Gabriel, por la invitación y a todos vosotros por la escucha.